No es mi deseo hablar de los hechos que tuvieron lugar en la mina Norton los días 18 y 19 de octubre de 1894. Mi sentido del deber para con la ciencia es lo único que me impele a recordar en estos postreros años de mi vida escenas y sucesos llenos de un terror que me resulta mucho más agudo porque no soy enteramente capaz de definirlo. No obstante, creo que antes de que llegue mi hora debería contar lo que sé de la, llamémosla así, transición de Juan Romero. No es necesario que refiera para la posteridad mi nombre y origen. De hecho, pienso que es mejor que no lo haga, pues uno deja atrás su pasado cuando emigra de forma imprevista a los Estados Unidos o las colonias. Además, lo que fui en su día no es en absoluto relevante para mi narración, exceptuando quizás el hecho de que durante el tiempo que pasé en la India sirviendo en las Fuerzas Armadas, me sentía más a gusto entre los gurús nativos de barba blanca que entre mis compañeros oficiales. No era poco lo que había ahondado en el extraño saber de Oriente cuando me sobrevinieron las desgracias que motivaron mi nueva vida en el vasto oeste norteamericano. Una vida en la que me pareció conveniente adoptar un nombre, el que actualmente utilizo, muy común y que no tiene ningún significado especial. En el verano y otoño de 1894 vivía en las inhóspitas extensiones de los Montes Cactus, empleado como peón común en la célebre mina Norton, cuyo descubrimiento por un anciano prospector unos años antes había transformado el desierto prácticamente deshabitado que era la región circundante en un sórdido hervidero de vida. Una caverna aurífera, situada a gran profundidad bajo una laguna de montaña, había hecho a su venerable descubridor más rico de lo que jamás había soñado, y constituía ahora el emplazamiento de unas amplias operaciones de excavación de galerías por parte de la compañía a la que finalmente había sido vendida. Se habían hallado nuevas grutas, y la producción de metal amarillo era extremadamente abundante, de tal forma que un inmenso y heterogéneo ejército de mineros trabajaba afanosamente día y noche en los numerosos túneles y cavidades en la roca. El superintendente, un tal señor Arthur, comentaba a menudo el carácter singular de las formaciones geológicas locales, haciendo conjeturas sobre la probable extensión de la red de cuevas, así como valoraciones sobre el futuro de aquel titánico proyecto de minería. Consideraba que aquellas cavernas auríferas eran resultado de la acción del agua y creía que no faltaba mucho para abrir un acceso a la última de ellas. Juan Romero entró a trabajar en la mina Norton no mucho después de mi llegada y contratación. Romero, uno más de un gran tropel de mexicanos desaliñados que se habían visto atraídos hasta el lugar desde el país vecino. Llamaba la atención en un principio únicamente por sus rasgos, los cuales, pese a ser claramente propios de un piel roja, destacaban no obstante por la claridad de su color y la finura de sus formas, siendo enormemente distintas a las del gríser o payute típico de la región. Resulta curioso que, a pesar de ser tan diferente del común de los indios hispanizados y salvajes, Romero no daba la impresión de tener ni una sola gota de sangre caucásica. Era al antiguo y noble azteca, y no al conquistador castellano o al pionero norteamericano, a quien uno creía ver con la imaginación cuando el silencioso peón se levantaba a primera hora del día y contemplaba fascinado la lenta salida del sol sobre las colinas del este, mientras estiraba los brazos hacia el astro como si estuviese llevando a cabo algún rito cuya naturaleza él mismo no alcanzara a comprender. Aún así, excepto por su cara,
Romero no inspiraba la más mínima idea de nobleza. Sucio e ignorante, se sentía a gusto entre los demás mexicanos de piel oscura, dado que, según me contaron más tarde, provenía de un tipo de ambiente extremadamente humilde. Lo habían encontrado de niño en una tosca choza de montaña, siendo el único superviviente de una epidemia que había asolado mortalmente la zona. Cerca de la choza, junto a una fisura bastante inusual en la roca, se habían hallado tendidos dos esqueletos recientemente descamados por los buitres que, según cabía suponer, constituían lo único que había quedado de sus padres. Nadie recordaba la identidad de estos últimos, y la mayoría olvidó pronto que habían existido alguna vez. De hecho, el desplome de la choza de adobe y el cierre de la fisura en la roca a causa de una avalancha posterior habían contribuido a borrar del recuerdo aquella escena. Debido a que se había criado con un cuatrero mexicano que le había dado su nombre, Juan se diferenciaba en muy poco de sus congéneres. El apego que Romero manifestaba hacia mí surgió sin duda gracias al curioso y antiguo anillo hindú que yo llevaba puesto cuando no estaba trabajando. De su naturaleza y del modo en que llegó a mi posesión, no puedo hablar. Representaba mi último vínculo con un capítulo de mi vida cerrado para siempre, y le tenía un gran aprecio. No tardé en advertir que aquel mexicano de aspecto peculiar también sentía interés por él, pues lo observaba con una expresión que eliminaba cualquier sospecha de simple codicia. Sus arcaicos jeroglíficos parecían despertar algún tipo de reminiscencia en su iletrado pero despierto intelecto, aunque era imposible que hubiera visto cualquier alhaja parecida anteriormente. A las pocas semanas de su llegada, Romero se comportaba ya conmigo como un leal sirviente, pese al hecho de que yo no era más que un simple minero. Nuestra conversación era forzosamente limitada. Él apenas chapurreaba el inglés, mientras que yo había descubierto que mi español oxoniense era bastante diferente del dialecto hablado por aquel peón de Nueva España. El suceso que me dispongo a relatar no vino antecedido de nada que lo presagiara. A pesar del interés que Romero me había producido y del efecto peculiar que mi anillo había tenido en él, creo que ninguno de nosotros se esperaba en lo más mínimo lo que estaba por venir cuando se llevó a cabo la gran voladura. Ciertos factores geológicos habían determinado una extensión de la mina por medio de la apertura de un pozo vertical y descendente en la parte más profunda de la zona excavada, y la convicción del superintendente de que solo se encontraría roca sólida había llevado a la colocación de una ingente carga de dinamita. Romero y yo no teníamos nada que ver con estos trabajos, de ahí que nos enteráramos por boca de otros de la aparición de circunstancias extraordinarias. La carga, más fuerte quizá de lo estimado, parecía haber hecho temblar toda la montaña. La sacudida había roto en pedazos las ventanas de las casuchas en su falda y tirado al suelo a los mineros que se encontraban en las galerías más cercanas a la explosión. Jewel Lake, un asentamiento ubicado encima del lugar del suceso, se levantó como una nave sobre un mar en tempestad. Al inspeccionar el sitio de la detonación, se descubrió que ahora se abría bajo él un nuevo abismo de profundidad indeterminada. Uno tan monstruoso que ninguna plomada disponible era capaz de medirlo en toda su hondura, ni ninguna linterna de iluminarlo. Desconcertados, los excavadores fueron a hablar con el superintendente, quien ordenó que llevaran a la cima cuerdas de gran longitud y que las unieran y descolgaran sin cesar por ella hasta que dieran con el fondo. Al cabo de poco tiempo, los obreros informaron al superintendente de su fracaso. Firme pero respetuosamente,
le manifestaron su negativa a regresar al abismo y, de hecho, a seguir trabajando en la mina hasta que este último fuese sellado. Era obvio que se estaban enfrentando a algo que escapaba a su experiencia, ya que, hasta donde ellos alcanzaban a determinar, aquel precipicio era infinito. El superintendente no les reprochó su actitud. En lugar de ello, reflexionó a fondo e hizo muchos planes para la jornada siguiente. El turno de noche no entró a trabajar ese día. A las 2 de la mañana, un coyote solitario comenzó a aullar lúgubremente en la montaña. Desde alguna parte del recinto de la explotación, un perro ladró en respuesta. Bien al coyote, bien a alguna otra cosa. Se estaba formando una tormenta sobre los picos de la sierra, y nubes de formas extrañas se deslizaban de un modo horrible sobre la borrosa mancha de luz celeste que señalaba los intentos de la gibosa luna de atravesar varias capas de cirroestratos con sus fúlgidos rayos. Fue la voz de Romero, desde la litera situada encima de la mía, lo que me despertó. Una voz excitada y tensa, cargada de una vaga expectación que no fui capaz de comprender. Yo me quedé escuchando mientras me preguntaba a qué sonido se refería. Era capaz de oír al coyote, al perro y también la tormenta, entre los cuales esta última se estaba empezando a imponer, a medida que el viento iba aullando de forma cada vez más furiosa. A través de la ventana del barracón se veían relámpagos. Repitiendo los sonidos que había oído, pregunté al nervioso mexicano, pero Romero no contestó. Y luego comenzó a susurrar en tono sobrecogido. Y entonces yo también lo oí y me estremecí, sin saber por qué. De las profundidades abisales de la tierra llegaba un sonido, un ritmo, tal como había dicho el peón, que, pese a resultar apenas perceptible, se escuchaba con más claridad incluso que el perro, el coyote y la creciente tormenta. Era inútil intentar describirlo, ya que su naturaleza hacía imposible dicha tarea. Recordaba quizás al rumor cadencioso y distante de los motores de un gran transatlántico, tal como se percibía desde la cubierta, pero no era tan mecánico. No estaba tan desprovisto de vida y conciencia. Entre todas sus cualidades, lo que más me impresionó fue su lejanía bajo la tierra. A mi mente acudieron de golpe fragmentos de un pasaje de Joseph Glanville que Poe ha citado con formidable efecto. La inmensidad, profundidad e inescrutabilidad de las obras divinas, las cuales encierran en sí mayor hondura que el pozo de Demócrito. De repente, Romero se levantó de un salto de su litera. Se paró frente a mí un instante para observar el curioso anillo en mi mano, que relucía de un modo extraño con los relámpagos, y luego se quedó mirando fijamente hacia el pozo de acceso a la mina. Yo también me levanté, y ambos permanecimos inmóviles un rato, aguzando el oído mientras el misterioso ritmo parecía ir adquiriendo un timbre cada vez más orgánico. A continuación, de un modo aparentemente ajeno a nuestra voluntad, empezamos a caminar hacia la puerta, cuyas sacudidas a causa del fuerte viento transmitían una reconfortante sensación de realidad terrenal. El monótono canto de las profundidades, pues eso era ahora lo que parecía ser el sonido, se escuchaba cada vez con más fuerza y claridad, y sentimos un impulso irresistible de salir a la tormenta y dirigirnos acto seguido a la negra boca del pozo. No nos cruzamos con ningún ser vivo, dado que los hombres del turno de noche habían sido dispensados de sus labores y se encontraban con toda seguridad en el asentamiento de Dry Gulch, vertiendo rumores siniestros al oído de algún tabernero adormilado. En la cabaña del vigilante, no obstante, brillaba un pequeño cuadrado de luz amarilla como un ojo guardián.
Yo me pregunté vagamente cómo habría afectado al vigilante aquel sonido rítmico, pero Romero había acelerado el paso, así que lo seguí sin detenerme. Al bajar por el inclinado pozo, el sonido de las profundidades adquirió decididamente un carácter más heterogéneo. Se me antojaba horriblemente parecido a una especie de ceremonia oriental, con tambores y cantos monocordes entonados por múltiples voces. He vivido mucho tiempo en la India, como el lector ya sabe. Romero y yo atravesamos diversas galerías horizontales y descendimos por varias escaleras de mano sin apenas vacilación alguna, avanzando siempre en dirección al objeto de nuestra atracción, pero invadidos en todo momento por un miedo y una reluctancia cargados de lastimosa impotencia. En un momento dado creí haber perdido el juicio cuando, al preguntarme cómo podía estar alumbrado nuestro avance en ausencia de farol o vela alguna, me di cuenta de que el antiguo anillo que llevaba en el dedo estaba resplandeciendo de un modo extraño e inquietante, irradiando un pálido brillo a través del aire húmedo y denso que nos rodeaba. Fue sin previo aviso que Romero, tras descender con cuidado por una de las numerosas y toscas escaleras de mano, echó a correr y me dejó solo. Un nuevo matiz de desenfreno en el sonido de los cantos y tambores, apenas perceptible para mí, había afectado de un modo sorprendente al peón, y éste, profiriendo un grito enloquecido, se lanzó a la carrera sin guía alguna por la oscura caverna. Lo oí chillar una y otra vez por delante de mí, mientras avanzaba dando torpes traspiés por las partes llanas y bajaba como un loco por las desvencijadas escaleras. Y pese a lo asustado que me encontraba, retuve suficiente capacidad de percepción como para notar que sus voces, en las ocasiones en que eran articuladas, no correspondían a ningún lenguaje que yo conociera. La mezcla habitual de mal español y peor inglés se había visto sustituida por ásperos pero impresionantes polisílabos, de los cuales solo me resultaba mínimamente familiar un vocablo que repetía a menudo de forma estentórea. Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, Huitzilopochtli. Más tarde, recordaría sin ninguna duda haber visto esa palabra en las obras de un gran historiador, y me estremecería al caer en la cuenta. El punto culminante de aquella espantosa noche fue confuso, pero bastante breve, y se inició en el mismo momento en que llegué a la caverna final del recorrido. De la oscuridad que tenía justo ante mí, brotó un último alarido del mexicano, al cual se sumó un coro de sonidos irreconocibles que jamás soportaría volver a escuchar. En aquel momento me pareció como si todos los horrores y monstruosidades ocultos de la tierra hubieran adquirido el don del habla en un intento de enloquecer a la raza humana. Al tiempo que aquello ocurría, la luz de mi anillo se apagó y vi frente a mí un nuevo y trémulo resplandor procedente de un vacío que se abría a escasos metros de mis pies. Había llegado a la cima, la cual estaba brillando con una luz rojiza, y se había tragado de manera evidente al pobre Romero. Tras acercarme, me asomé al borde de aquel abismo de profundidad insondable, que era en aquel momento un fragoroso y horrendo pandemonio de llamas danzantes. Al principio, no observé nada más que una masa de hirviente luminosidad, pero entonces unas figuras, todas ellas infinitamente lejanas, comenzaron a destacarse en la confusión. Y vi, ¿era aquello Juan Romero? Dios santo, no me atrevo a decir lo que vi.
Una fuerza del cielo que vino en mi ayuda hizo desaparecer aquellas visiones y sonidos en un estruendo semejante al de dos universos que chocaran en el espacio. Entonces sobrevino el caos y conocí la paz del olvido. Apenas sé cómo continuar, dado el carácter tan singular de las circunstancias involucradas, pero lo haré como mejor sepa, sin intentar diferenciar siquiera entre lo real y lo aparente. Cuando desperté, me encontraba a salvo en mi litera y la roja claridad del amanecer era visible en la ventana. El cuerpo sin vida de Juan Romero estaba tendido sobre una mesa a cierta distancia y rodeado por un grupo de hombres, entre ellos el médico del campamento. Los hombres estaban discutiendo la extraña muerte del mexicano mientras dormía. Una muerte aparentemente relacionada de algún modo con el terrible rayo que había golpeado y sacudido la montaña. No se apreciaba causa directa de la misma, y una autopsia no logró descubrir ninguna razón por la que Romero no hubiera de estar vivo. Algunos fragmentos de conversación indicaban sin lugar a dudas que Romero y yo no habíamos salido del barracón en toda la noche y que ninguno de los dos había estado despierto durante la espantosa tormenta que había azotado las montañas Cactus. Dicha tormenta, según decían algunos hombres que se habían aventurado a bajar al interior de la mina, había causado importantes derrumbes en las galerías y cegado además por completo la profunda sima que tanta aprensión había generado el día anterior. Cuando le pregunté al vigilante qué sonidos había oído antes de la caída del fortísimo rayo, mencionó un coyote, un perro y el furioso viento de las montañas. Nada más. Y yo no dudé de su palabra. A la reanudación del trabajo, el superintendente Arthur escogió a unos cuantos hombres, especialmente dignos de confianza, para llevar a cabo algunas investigaciones en torno al lugar donde había aparecido el abismo. Si bien la idea no les entusiasmaba precisamente, estos obedecieron y se practicó una honda perforación en aquel punto. Los resultados fueron sumamente curiosos. El techo de la cima, tal como se veía cuando se encontraba abierta, no tenía en modo alguno un gran grosor. Y sin embargo ahora, las perforadoras de los investigadores se toparon con lo que parecía ser una extensión ilimitada de roca compacta, al no encontrar ninguna otra cosa, ni siquiera oro. El superintendente renunció a sus pretensiones, pero a veces, cuando está pensando sentado ante su escritorio, su rostro esboza un gesto furtivo de perplejidad. Hay otro hecho curioso. La mañana después de la tormenta, al poco de despertar, reparé en la inexplicable ausencia del anillo hindú de mi dedo. Le había tenido un gran aprecio, pero aún así experimenté una sensación de alivio por su desaparición. Si uno de mis compañeros mineros se apropió de él, debe de haber sido muy hábil a la hora de venderlo, pues a pesar de los anuncios de búsqueda y de un registro policial, el anillo no volvió a aparecer jamás. En cierto modo, dudo que fuera robado por manos humanas, pues en la India se me revelaron muchas cosas extrañas. Mi opinión de toda aquella experiencia varía según el momento. A plena luz del día y en la mayoría de las estaciones, tiendo a pensar que la mayor parte de ella no fue más que un sueño, pero algunas veces, durante el otoño, hacia las 2 de la mañana, cuando los vientos y los animales aúllan lúgubremente, se escucha un detestable rumor cadencioso que surge
a inconcebible profundidad bajo tierra, y pienso que la transición de Juan Romero fue una ciertamente terrible.